Esta sería la clase número 2, que tiene que ver con la continuación de lo que estamos viendo, ¿cierto? En la clase anterior vimos cuáles son los tipos de fallas, cuáles son ¿cómo se llama? La probabilidad de ocurrencia. Vimos que la probabilidad de un cortocircuito monofásico es bastante más alta que de un bifásico a tierra, y con mayor razón que un trifásico, ¿cierto? El trifásico, la probabilidad es de solamente un 2%, 2 a 3%, ¿cierto? Eso para ser un poquito más justo. Entonces vamos a partir con la clase número 2 de cálculo de cortocircuito. Vamos a leer primero las preguntas de desarrollo para que ustedes las puedan realizar después de terminada la exposición, ¿cierto? Y acuérdense que yo de estas preguntas voy a estar sacando para la prueba número 4, así que es importante que ustedes las revisen y las vayan desarrollando. En primer lugar, la pregunta 1 dice: realice un resumen de las fuentes que contribuyen a una falla. Las fuentes, cuando hablo resumen, obviamente es nombrarla y explicar cuál es el aporte. No solamente nombrar cuáles son las fuentes. La segunda dice: ¿cómo se comportan las reactancias en el caso de un generador sincrónico? Ahí vamos a ver que aparecen 3 tipos de reactancia cuando se produce una falla que afecta los generadores sincrónicos. 3 dice: ¿cómo se comportan los motores de inducción con rotor bobinado? También es una pregunta, respuestas son bastante cortitas, pero hay que echar una miradita a la materia para poder responderla, obviamente. 4 dice: haga un resumen sobre el comportamiento de los motores frente a un cortocircuito. Y la quinta dice: explique con sus propias palabras el procedimiento según la norma ANSI. La norma ANSI, que es una norma americana, ¿cierto? Tenemos las otras normas que son las normas CIE. Esas son europeas. Bueno, acá estamos hablando de la norma ANSI para desarrollar el estudio de los cortocircuitos. ¿En qué consiste basarse en esta norma para poder estudiar los cortocircuitos y obviamente llegar a los valores que correspondan? Tiene que ver un poquito con esa lógica. Vamos a continuar entonces, vamos a partir, ¿cierto?, con cuáles son las fuentes que contribuyen a una falla. ¿Y a qué se refiere un poquito eso? Nosotros vamos a tener diferentes elementos que están funcionando en el sistema eléctrico y va a llegar un momento en que se va a producir un cortocircuito y van a haber algunos equipos que van a aportar con corriente a la falla. Ya eso es lo que se refiere con las fuentes que contribuyen a la falla. ¿Cuáles son los equipos que van a inyectar corriente al punto de la falla? Tiene que ver un poquito con ese concepto. ¿Qué es lo que dice acá? Dice: para evaluar la corriente de cortocircuito en un sistema eléctrico cualquiera, obviamente necesitamos identificar cuáles son estos equipos que van a inyectar corriente directamente a la falla. Dice: al producirse un cortocircuito, las corrientes de frecuencia fundamental, en nuestro caso son 50 ciclos, lo que es la frecuencia fundamental. Dice que circulan por el sistema de distribución, dice, provienen fundamentalmente del sistema de transmisión y de las máquinas eléctricas conectadas. Cuando hablamos del sistema de distribución, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de un sistema, en algunos casos, de media tensión o de baja tensión, ¿cierto? Porque los otros sistemas ya estamos hablando de sistemas de transmisión. Ahora, para calcular, por ejemplo, los cortocircuitos en un sistema de distribución en media tensión, normalmente lo que se hace es ocupar los parámetros del transformador de la subestación, que sería la impedancia del transformador, sería en los niveles de voltaje, trabajar obviamente como aprendimos con los valores base. Un elemento que podría en cierto modo inyectar corriente, pero es tan corto
lo que se produce es el condensador, ¿eh? Dice, utilizados para compensar reactivos, generan corrientes de falla que pueden llegar a tener una amplitud elevada, pero su frecuencia de descarga es alta. Esto en el fondo justifica el hecho de que no se consideren los condensadores para lo que son los cálculos de falla, cálculos de cortocircuito. Dice, el tiempo de permanencia en el sistema de distribución es bajo. Estamos hablando de condiciones de falla, por supuesto. No se consideran para el cálculo de cortocircuito. Por lo tanto, que son los condensadores que normalmente se utilizan para compensar el factor de potencia y de acuerdo a eso mejorar lo que son los niveles de voltaje, no los vamos a considerar. ¿Cuáles son los equipos que sí vamos a considerar? Las principales fuentes. En primer lugar, las empresas de transmisión, las empresas de generación, las empresas distribuidoras con sus subestaciones. Eso es el primer equipo, el primer elemento que nosotros lo vamos a tener ahí para que realicen aporte. Los otros equipos son los generadores sincrónicos. Ahí vamos a detenernos un poquitito porque vamos a ver que aquí funciona con 3 tipos de reactancia, dependiendo en qué momento de la falla estamos realizando el análisis. Tenemos los motores sincrónicos y asincrónicos y también los motores de inducción. Por lo tanto, desechando lo que son los condensadores, vamos a trabajar con estos cuatro tipos de equipos como inyectores, fuentes de corriente en el momento de la falla. ¿Y cómo se representan? ¿Cierto? Esa es la idea también. Partamos con la empresa eléctrica. Básicamente se representa, dice, a través de una reactancia inductiva. Dice de valor constante referido al punto de conexión. Eso quiere decir la subestación desde la cual nosotros estamos entregando la energía, la vamos a considerar como una reactancia. ¿Por qué no se considera como una impedancia? Básicamente porque la reactancia es mucho mayor que la resistencia. Por lo tanto, trabajar con el valor de la reactancia no genera una distorsión grande. Esa es la idea. Dice, para un sistema de distribución industrial localizado en un punto remoto con respecto a las centrales generadoras, un cortocircuito representa un pequeño aumento de la corriente de carga. Por tal razón, su aporte al cortocircuito se manifiesta a través de una corriente de amplitud constante y frecuencia fija. Esto sería más o menos lo que es el aporte de una empresa eléctrica. Veamos los generadores sincrónicos. ¿Cuál es el aporte de un generador sincrónico? Y aquí vamos a estar respondiendo, me parece que es la pregunta 2. ¿Cómo se comportan las reactancias en el caso de un generador sincrónico? Para que vayamos poniendo atención. Dice, si se produce un cortocircuito en los terminales del estator, dice, la corriente del estator generada tiene una forma de una señal sinusoidal amortiguada. ¿Qué significa sinusoidal amortiguada? Significa que rápidamente el valor de la corriente, siendo una sinusoide, va a ir decreciendo. Rápidamente decrece el valor de la corriente. Eso es importante tenerlo claro. Dice, como el generador después del cortocircuito sigue recibiendo potencia por su eje mecánico, dice, y el circuito de campo se mantiene excitado con corriente continua, la tensión inducida se mantiene, y la corriente en el devanado estator permanece hasta alcanzar estado estacionario. Por lo tanto, si bien es cierto, la corriente es decreciente, llega un momento en el cual se estabiliza. Y tenemos que la corriente es constante. Estamos hablando de la corriente de falla, la corriente de cortocircuito. Dice, el circuito equivalente del generador, cuando ocurre una falla,
Estamos hablando del circuito eléctrico equivalente, ¿cierto? ¿Cómo se representa? Con una fuente de voltaje, una FEM, que en valor en tanto por 1 vale 1, ¿cierto? ¿Qué significa el valor 1 en tanto por 1? Significa que está trabajando a tensión nominal. La tensión nominal, por ejemplo, si está generando a 12 kilovolts, en tanto por 1 significa eso, que está trabajando con ese nivel. Dice conectada en serie a una impedancia, que va a ser netamente una reactancia. Lo mismo que en el caso anterior de la empresa eléctrica. Como la reactancia es mucho mayor al valor de la resistencia, normalmente se trabaja con los valores de reactancia. Bueno, y aquí estos son los tres comportamientos. Fijémonos que este es aquí abajo dice el circuito equivalente del generador sincrónico, circuito equivalente en la fuente, que es con una tensión inducida, una FEM, ¿ya? Y tenemos una impedancia serie, que normalmente, como les digo, trabajamos con la parte de la reactancia. Ahora, dependiendo del periodo, del momento en el cual ocurre el cortocircuito y hacia adelante, vamos a trabajar con tres reactancias. La primera se llama subtransitoria, reactancia subtransitoria, que es X sub D con doble prima. Dice, limita la amplitud de la corriente de falla en el primer ciclo, o sea, en el primer instante en el cual ocurre la falla, se calcula el cortocircuito con la reactancia subtransitoria, en el primer instante de la falla. Después aparece la reactancia transitoria, que dura un poquito más de tiempo, y aparece después de la subtransitoria, que sería X sub D'. Dice, limita la corriente de falla después de varios ciclos de producido el cortocircuito. Se define como la reactancia que presenta el generador en el intervalo de tiempo transcurrido aproximadamente, ¿cierto? Entre los 0,5 y los 2 segundos. Por lo tanto, en ese instante de tiempo se calcula el nivel de cortocircuito con esta reactancia transitoria. Previo a esto, se calcula el cortocircuito con la subtransitoria y que además dura aproximadamente 0,1 segundo desde que ocurre la falla. Después de ese se trabaja con la transitoria y después de transcurrido un segundo aproximadamente y en el régimen permanente hasta que la falla se despeja, se trabaja con la reactancia sincrónica o permanente, que es X sub D. Dice, limita la amplitud de la corriente de falla una vez que se ha alcanzado el estado estacionario de la falla. Ahora, por razones lógicas, y como estamos hablando de una función sinusoide amortiguada, ¿cierto? Los valores de las reactancias van aumentando. Por lo tanto, al aumentar, se va a ir limitando lo que es el flujo de la corriente. Por lo tanto, la reactancia subtransitoria va a ser inferior a la transitoria y la transitoria va a ser inferior a la sincrónica. Todo eso ustedes lo tienen que explicar, obviamente, en lo que es la respuesta de la pregunta número 2 de la guía, ¿cierto? Que es la que estábamos viendo hace un rato. Veamos entonces ahora cómo se comportan los motores condensadores sincrónicos. Estos no son los mismos condensadores que veíamos anteriormente que se ocupaban para mejorar el factor de potencia, para mejorar el voltaje en lo que son las redes de distribución o transmisión. ¿Ya? Ahí hay que tener cuidado. Por algo aquí dice condensadores sincrónicos. Motores y condensadores sincrónicos. ¿Cómo funciona? Dice, la corriente de cortocircuito generada por un motor sincrónico puede llegar a tener la misma amplitud que la aportada por un generador sincrónico. Ahora, ¿por qué un motor entrega corriente a la falla? Lo que pasa es que en el momento en que se produce la falla, el rotor de este equipo sigue funcionando. No está recibiendo energía. ¿Por qué? Porque se produjo la falla. Pero como el rotor sigue dando vuelta y tenemos presentes los campos magnéticos, entonces el motor
por un breve periodo de tiempo se comporta como generador al seguir dando vuelta el rotor. Y es por eso que en estos equipos nosotros tenemos también aporte a lo que es la corriente de falla. Leamos, dice, la inercia tanto del motor como de la carga, junto a la mantención de la corriente de campo, todo esto está ocurriendo dentro de la máquina, dice, hace que el motor se comporte como un generador, aportando corriente de cortocircuito. Obviamente esta máquina después se va desacelerando, ¿ya? Y finalmente deja de funcionar como generador. Esa es la lógica, ¿eh? Dice, el circuito equivalente es similar al del generador. Por lo tanto, este circuito equivalente que habíamos visto anteriormente, que está en el 5.4 aquí, aplica también para los motores del tipo sincrónico. ¿Ah? Sigamos viendo, dice, y la corriente de falla queda definida por las reactancias subtransitorias, transitorias y sincrónicas, para los diferentes instantes de tiempo. Esto sería para estos equipos, ¿cierto? Que sería la tercera fuente de aporte a lo que es la falla. Vamos con el cuarto, que son los motores de inducción. Motores de inducción. Dice, solo los motores de inducción con rotor jaula de ardilla, repito, solo los motores de inducción con rotor jaula de ardilla contribuyen a la corriente de cortocircuito. Estamos hablando de los motores de inducción. Dice, debido a que el campo magnético inducido en el motor de inducción no es mantenido en forma externa, se hace nulo muy rápidamente, desaparece. Por lo tanto, el aporte es rápido y después desaparece lo que es el aporte. Dice, razón por la cual la corriente aportada a la falla solo dura algunos ciclos. Eso quiere decir pocos segundos, o sea, 0,0 algo segundos. A eso se refiere con algunos ciclos. La duración es bastante, no instantánea, pero muy rápida. Dice, la corriente de cortocircuito aportada por el motor de inducción en régimen estacionario es cero. ¿Por qué? Porque el aporte que hizo este tipo de motores fue tan corto que ya en el régimen estacionario de la falla, eso quiere decir que sobre un segundo, el aporte de estos equipos ya es nulo. ¿Eh? Dice, la corriente de cortocircuito aportada por un motor de inducción está limitada solamente por su reactancia subtransitoria, que es la que aparece en el primer ciclo de la falla, en el primer instante. Podríamos decir 0,02 segundos aproximadamente. Ahí es cuando aparece este aporte. Sigamos viendo, dice la contribución de los motores de inducción con rotor bobinado, que trabajan con las bobinas en cortocircuito, se considera en forma similar a los motores con rotor jaula de ardilla. ¿Ah? Lo mismo ocurre con los generadores del tipo inducción. Ahí ya vimos, ¿cierto?, cómo aportan las cuatro fuentes principales. Veamos esta pequeña tablita, ¿para qué nos sirve? Dice tabla, valores típicos de las reactancias en máquinas eléctricas expresadas por unidad. Por lo tanto, para obtener los valores reales, tenemos que tener los valores de las placas de los equipos. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, las reactancias subtransitorias y las reactancias transitorias. ¿Se fijan que las subtransitorias son inferiores a las transitorias? Y eso es lo que hace, por el hecho de ser inferiores, eso es lo que produce que la corriente vaya disminuyendo, ¿cierto? Porque en un primer instante las máquinas trabajan con esta reactancia subtransitoria. Por lo tanto, el valor de la corriente es mayor que cuando trabajan con la reactancia transitoria. Hasta que llegamos a lo que es, ¿cierto?, el espacio de tiempo ya en régimen permanente, estable, de lo que es la falla. Obviamente todo esto, chiquillos, hasta que el cortocircuito desaparezca la falla. Siempre va a llegar un momento en que la falla va a desaparecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque operan las protecciones, operan los interruptores, abriendo, ¿cierto? Y con eso se despeja
lo que es la falla. Bueno, el comportamiento de los motores delante de un cortocircuito, nosotros ya lo vimos precedentemente, ¿cierto? Los motores de inducción, los motores sincrónicos. Así que les voy a pedir que ustedes le peguen una lectura acá, porque aquí nuevamente se están repitiendo algunos conceptos. Así que para que puedan ustedes ver un poquitito más en detalle esto. Nosotros vamos a ver ahora lo que es la duración. ¿Cuánto dura un cortocircuito? Obviamente eso va a estar definido por ciertos parámetros. Por ejemplo, ¿cuánto es la magnitud del cortocircuito en amperes? 1000 amperes, 5000, 10.000 amperes. ¿Y por qué es tan importante? Porque mientras mayor sea el nivel de cortocircuito, las protecciones van a operar más rápido. Por lo tanto, la duración del cortocircuito básicamente va a estar definido por la operación, por la apertura de los equipos de protección. Ese es un poquitito la lógica. Dice, es el tiempo en segundos o ciclos durante el cual la corriente eléctrica de cortocircuito circula por el sistema. Operan las protecciones, deja de circular corriente porque se abre el circuito. Una vez abierto el circuito no puede seguir circulando corriente. Dice, el fuerte incremento de calor generado también por las corrientes puede destruir o envejecer los sistemas del sistema eléctrico, lo que son las aislaciones de los conductores, se fijan, se pueden ser dañadas. Por lo tanto, el tiempo, ¿cierto?, que dura la falla, por el calentamiento que se produce en las aislaciones, es necesario que sea lo más breve posible, para evitar, obviamente, el daño que se pueda dar en los motores, se puedan dar en las aislaciones, en los transformadores. Esa es la importancia de que la duración del cortocircuito sea bajísima. ¿Cuál es el procedimiento ANSI? Que esta responde la pregunta, me parece que la última pregunta de la guía. Vamos para que ustedes vayan echando una miradita. Si te explique con sus propias palabras el procedimiento según la norma ANSIA para desarrollar el estudio de cortocircuito, que es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Y con esto ustedes pueden responder la última pregunta de la guía. Dice, el procedimiento para calcular las corrientes de cortocircuito en un sistema de distribución consiste en los siguientes pasos que nosotros son los que vamos a aplicar cuando volvamos, ¿cierto?, de la semana que tenemos de retardo, ¿cierto?, de descanso. Primero, lo primero que tenemos que disponer del diagrama del sistema. Necesitamos conocer cuáles son los transformadores, qué tipo de transformadores, cómo están conectados, qué tipos de líneas, sus secciones, el generador, cuánto aporta. Se fijan, necesitamos el diagrama unilineal con todas las fuentes y obviamente las características. Cuáles son las reactancias o impedancias de todos estos equipos. Después convertimos las impedancias. El diagrama unilineal ya las convertimos a un sistema de impedancia. Acordémonos que ahí se trabaja con el teorema de Thevenin, por eso yo le he recalcado bastante que es fundamental que ustedes recuerden ya y repasen lo que es el teorema de Thevenin respecto de las impedancias o reactancias. Todo esto se va a trabajar en valores en tanto por unidad. 3 dice combinar las impedancias. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos, todas las que están en serie, las que están en paralelo y mediante lo que es Thevenin, vamos a llegar a una sola impedancia. Y vamos a llegar a una sola impedancia de nuestro sistema de secuencia positiva, una sola impedancia de nuestro sistema de secuencia negativa y una sola impedancia de nuestro sistema de secuencia cero. Por lo tanto, vamos a llegar a 3 pequeños circuitos con una sola impedancia. En este caso vamos a trabajar con la reactancia. Por lo tanto, ahí, una vez que hemos combinado las impedancias para nuestros 3 sistemas de secuencia, vamos a construir con eso lo que se llaman las redes de secuencia. Que después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Las vamos a conectar dependiendo del tipo de cortocircuito que estemos analizando. Finalmente, obviamente se calculan las corrientes
de cortocircuito. Nosotros vamos a obtener lo que son las corrientes, ya las corrientes de secuencia positiva, las corrientes de secuencia negativa y secuencia cero, y a partir de ellas, de acuerdo a lo que vimos con el teorema de Stokes-Fortescue, vamos a calcular las corrientes reales de cortocircuito. Eso sería lo último que se hace, digamos, como procedimiento de cálculo según lo que es las normas ANSI, ¿eh? Que significa American National Standards Institute. Eso sería ya. Ahora es más o menos cuáles son las relaciones de la impedancia en los diferentes equipos y líneas, ¿cierto? Que esto nosotros lo vimos para la prueba. Aquí tenemos, por ejemplo, los diferentes transformadores, las líneas, máquinas sincrónicas, cuánto es el valor de la reactancia de secuencia positiva o directa, cómo se relaciona la reactancia de secuencia negativa respecto de la positiva, dependiendo del equipo, si tiene movimiento, si tiene rotor o no tiene rotor, o si es fijo. Si es fijo, acordémonos que siempre van a ser iguales. Y la relación que existe entre la reactancia de secuencia cero respecto de la reactancia de secuencia positiva, ¿cierto? Esto también es útil, esta tablita, para desarrollar los cálculos, ¿eh? Eso sería lo que tendríamos para la parte 2, ¿cierto? Y después esto lo vamos a aterrizar con ejercicio. Muchas gracias por vuestra atención. Profe, una pregunta. Dime, Bastián. ¿Estos cálculos dónde generalmente se aplican? Pues mira, se aplica cada vez que tú tienes que desarrollar un proyecto eléctrico, ya sea un montaje en una industria. Se aplica cuando tienes que calcular lo que son las protecciones en sistemas de distribución. Se aplica cuando tú tienes que diseñar una subestación. Cada vez que tú tienes que dimensionar lo que son los sistemas de puesta a tierra, tú necesitas los cortocircuitos. Cada vez que necesitas tú coordinar las protecciones, para que actúen adecuadamente, necesitas los cortocircuitos. Por lo tanto, como te darás cuenta, Bastián, se ocupan en todo lo que es el desarrollo eléctrico. ¿Ya? Eso respondiendo a tu consulta. ¿Ustedes tuvieron sistemas de puesta a tierra o no? Yo el otro semestre. ¿Cómo? El otro semestre me tocó a mí. Ah, ya. Bueno, ahí vas a ver que para diseñar una malla de puesta a tierra, obviamente necesitan los niveles de cortocircuito. Es básico, es fundamental.